Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta. Hoy es jueves 21 de mayo, como siempre el equipo de Despierta RD para comentarles las informaciones más importantes de los hechos que en las últimas horas en la República Dominicana y en el resto del mundo son noticias. Gracias por su sintonía y así comenzamos nuestra jornada de este jueves. Hola, Cristian. Hello, hello, buenos días amigos de Despierta RD, bienvenidos a este su programa de las mañanas. Recuerden que si tienen que salir de su hogar, ya luego de la apertura sobre todo, está disponible la aplicación del Grupo Telemigro, donde puede sintonizarnos a través del espacio habitado por Telecentro, donde hay también programación en vivo 24 horas. Gracias también a aquellos que nos sintonizan desde el extranjero. Bienvenidos a Despierta RD. Bueno, muchas informaciones y mucha realidad de lo que muchos habíamos temido de lo que podía ser la apertura gradualmente en la República Dominicana. Ayer con los videos, con las informaciones, con lo que ha estado circulando en las redes sociales, más que todo, hemos quedado claros y muy convencidos de que nosotros teníamos mucha necesidad de salir, mucho compromiso fuera de nuestros hogares, pero no estábamos preparados para respetar el distanciamiento físico y para mantener las medidas que había impuesto el gobierno en todo lo que tiene que ver con el proceso de la covidianidad, vivir con el COVID, que está en nuestras manos, que podamos vivir las 4 fases que ha creado el gobierno de la República Dominicana. De más está decir cómo se abarrotó el metro, el inicio a las 6 de la mañana, tanto en el metro como en Onza y como en el teleférico, tuvo una organización envidiable. El problema fue al final de la tarde, donde todo el mundo retornó y donde el distanciamiento físico brilló por su ausencia. Ojalá que los informes a partir del día de hoy sean distintos y la gente respete y al mismo tiempo nuestras autoridades apliquen el protocolo, porque no es que la gente se comportó mal o que la gente entró al metro y lo abarrotó. Se supone que hay una responsabilidad de nuestras autoridades que han desplegado un amplio operativo para que estas medidas se cumplan y un personal sumamente responsable para que sepa cómo aplicar el protocolo y cómo cumplir cada una de estas necesidades, el distanciamiento en las filas y los piecitos o los zapatos en el metro para que implicaba o que daba claro al que era usuario de este servicio cuál era la posición que debía llevar y la cantidad de personas que podían pues usar este sistema de transporte en la República Dominicana, que inmediatamente comenzó el estado de emergencia, hace 2 meses había estado suspendido. De verdad que resulta quizás hasta incomprensible lo que yo no voy a echarle la culpa solamente a los usuarios del metro, yo voy a echarle la culpa a aquellos que tenían la responsabilidad de que ese protocolo de distanciamiento físico se cumpliera. Todos con mascarillas, pero lamentablemente, y eso que el señor director hizo el favor de poner la imagen del listín diario, y eso ahí está organizado para lo que Sí. nosotros hemos visto en las redes. Miren la cantidad de personas. Miren y fíjense en la cantidad de personas. Ahí está organizado para lo que nosotros hemos visto en las redes sociales. Ojalá que cada quien tome conciencia, porque esta vez la responsabilidad de cuidarnos, el héroe verdaderamente ante la pandemia en lo que nos hemos convertido, cada uno de nosotros comienza ahora, cuando justamente pasa a nuestras manos ese distanciamiento físico, esa protección con mascarilla y una serie de medidas individuales que tenemos que tomar. ¿Y por qué digo esto? Porque me resulta extraño que hasta en la OMS usted encuentra gente que no sabe qué hacer con el COVID-19. Miren, amigos, aquí ha habido claramente, y eso se va mostrando con el tiempo, una serie de errores en la aplicación de las medidas. El tiempo me da la razón. El lunes había dicho problemas que había que solucionar y temas por reforzar para evitar que sucedieran situaciones de este tipo. El tiempo, miren cómo sigue actuando. Ayer se suponía que había una especie de programa elaborado, por lo menos para el metro, OMS y teleférico, de manera pues que
nadie se contagiara utilizando este tipo de servicios y que se respetara el protocolo dictado por las autoridades en ese sentido, protocolo de por sí tardío, pero que en el caso del metro y la OMSA se conocía de antemano cuál sería la aplicación, incluso la señalización, que hasta cierto punto no veía guarda en el distanciamiento social que se había puesto en el metro de Santo Domingo, pues permitía de una manera u otra conocer al menos cuál era, cómo eran, qué tenía como realidad el metro de Santo Domingo especialmente y la OMSA, que son los transportes públicos de gran envergadura que están operando, por lo menos de manera oficial, por lo menos con el respaldo gubernamental. Ya ahí se pudo observar una falencia. Aquí se está improvisando mucho y hace tiempo eso se está evidenciando. Cuando y ahí se demuestra, cuando se está improvisando, hay problemas y eso se pone de manifiesto y nosotros vamos a pagar las consecuencias en unos días. Porque el gran problema del Metro de Santo Domingo, el gran problema de la OMSA aquí en la capital es que está distribuyendo, extendiendo más allá, sobre todo en una zona como es Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde el nivel de contagio alcanza casi el 50% del total del país. Y por tanto, el flujo del COVID-19 es mucho mayor. Una persona, dos, tres que haya infectadas en una transición del metro de Santo Domingo, o más bien en un viaje de uno de los vagones del metro de Santo Domingo, yo creo que es más que suficiente para que se propague el COVID-19, contando además con que muchos dominicanos, por ejemplo, no tienen una mascarilla eficiente, real, sino que utilizan de tela, que es mejor que nada, pero que tampoco detiene la propagación del COVID-19 como se espera. No tiene ese nivel de certeza, de fiabilidad, de protección que amerita, como podría ser una KN95, como podría ser X o Y, que no todo el mundo tiene acceso a comprarla, ni tampoco hay suficientes en el mercado. Pero cuando se suma eso a una denuncia que me llegó ayer de la provincia de La Vega, de que las pruebas que se están realizando son mínimas, ya que no hay pruebas suficientes, de parte del Ministerio de Salud. Entonces, cuando se toman estos elementos, indudablemente hay fallos y se evidencian y pagaremos luego las consecuencias. Entonces, si así iniciábamos, como tuvimos ayer, a bien poder observar, nosotros vamos a estar en 1 o 2 semanas con un proceso mucho más dificultoso para poder solucionar, para poder salir de este mal y por tanto no podremos pasar a fase 2. Si la conducta sigue así, estuvo bajo vigilancia de medios de comunicación, mucha gente observando a la expectativa de cómo pudiese surgir X o Y tema, pues entonces, ¿qué será cuando no haya la observación de los medios de comunicación, por ejemplo? ¿Qué será cuando la inobservancia de la población o el me da la gana, yo hago lo que me da la gana de parte de muchas autoridades? No hablo de los incumbentes de primera línea, no, sino los subalternos de esos propios incumbentes, que en definitiva tienen una situación muy difícil, porque contener a una población como esta, que habitualmente, históricamente, no ha tenido costumbre, y que en el metro iniciamos en un momento con un proceso de orden, con el cuerpo especializado, etcétera, etcétera, pero que hoy día no se respetan ni las propias decisiones de la institución, entonces, caramba, ¿hacia dónde iremos? Yo espero que estas medidas puedan ser fortalecidas en lo adelante, porque mi interés sobre todo es en que los dominicanos no nos contagiemos, no en que falle X o Y medida, porque la economía necesita apertura, pero la salud está primero.
Si nosotros damos marcha atrás de manera estrepitosa en ese sentido, olvídense de apertura económica. Olvídense de apertura económica. No se hagan la ilusión en caso de que sigamos con conductas similares. Esto va a ser, como lo he dicho en otras ocasiones, una especie de compensación por rendimiento hacia los propios dominicanos. ¿Se portaron mal? Bueno, pues se trancan de nuevo. ¿No se portaron mal? Bueno, pues entonces les abrimos las puertas para pasar a otra etapa, como pasar a otro mundito jugando alguna consola de videojuegos, sencillamente. Entonces, sería bueno que en lo adelante las autoridades refuercen las medidas y que la población misma también se cuide, porque estamos en una etapa donde el cuidado propio es lo que predomina y predominará. Aquí, en pocas palabras, con el discurso del presidente del pasado domingo, lo que le dijo es: señores, yo le entregué esto bien, resuelvan ustedes como puedan. Y esa es la situación. Se lavaron las manos como Pilato y ahí está luego lo que puede suceder si no tomamos conciencia y si no ponemos de nuestra parte para hacer que el proyecto de reapertura económica salga bien, sencillamente. Es que nosotros hemos dejado también hasta nuestra propia vida en manos del gobierno y no Sí, puede sí. ser así. Hay una política de que el gobierno debe, o hay una, En el ideario del dominicano, un ideario que tenemos como sociedad, que el gobierno debe resolverlo todo. todo. Y es imposible que hasta para cuidar tu vida de manera independiente e individual pensemos que es el gobierno que debe cuidarnos. Miren, el gobierno puso las medidas. El gobierno cedió a una presión del empresariado cuando muchos de nosotros sabíamos que necesitábamos ese Que eso movimiento. sí es responsabilidad también, eso sí es responsabilidad del Eso gobierno. sí, pues por eso digo, el gobierno se dio a una presión de a ir abriendo poco a poco la economía que le había montado el empresariado de la República Dominicana, que muchos de nosotros no es que no es que no lo valoráramos y no estuviéramos de acuerdo, es que simplemente primero había que tener la conciencia de que la población iba a respetar cada una de estas medidas. Porque por más que el gobierno quiera, por más militares que ponga a disposición de la población para prevenir, para cuidar, para atender, señores, no dan abasto. Es imposible. Y ayer, hoy reseñan muchos periódicos que ayer era, espere su turno, no camine, quédese en la raya, use la mascarilla, hable bajito, todo ese tipo de cosas. Que no hable, pues fue lo primero que Hasta, se dijo. bueno, pero hasta que llegó el video que anoche se hizo viral y que subió, parece, una persona que se grabaron dentro del metro, abarrotado como si fuera el primer día, como cuando La inauguraron. exacto, como cuando diariamente se puede circular en este método de transporte que tenemos en la República Dominicana. ¿Y cuál es mi mayor preocupación? Señores, si hay algo que los dominicanos hemos respetado, y donde nosotros somos disciplinarios, es disciplinados y lo demostramos, ha sido en el transporte del metro. Ahí usted no ve a nadie comiendo, ahí usted no ve a nadie que no esté en las condiciones humanas para acercarse y estar rodeado de más personas. ¿Por qué ante esta apertura económica y esta de nuevo recobrar el transporte de la República Dominicana no podíamos, igual que como inició ayer a las 6 de la mañana, ayer al final de la tarde no podíamos cumplir con esas medidas? ¿Quién fue que no estuvo al frente de las responsabilidades que le tocaban en el metro? ¿Quién fue que permitió que esto pase? Y es verdad, yo no me canso de decir que adultos cuidando a adultos no tiene ningún resultado. Los adultos nos debemos cuidar nosotros mismos, pero hay unas reglas que cumplir. Hay unas disposiciones del Ejecutivo que están ahí que parece que nadie la cumplió en el día de ayer. Puede ser que el cansancio con J que muestre la población también lo estén demostrando quienes están para cuidarnos y para prevenir cualquier situación. Porque me imagino que ayer
el metro y el teleférico, que en un momento tuvo que dejar de funcionar el teleférico, no porque presentara una avería, ni no porque los usuarios se comportaran mal, sino porque debajo de una de las líneas del teleférico hubo un incendio. Un cable del tendido eléctrico cayó sobre una vivienda y provocó un incendio donde 3 casas pues quedaron reducidas a cenizas. Hoy, ¿quién nos va a dar la explicación? Me imagino que el Intran debe pues presentar un resumen a las autoridades de lo que pasó en el día de ayer. Yo creo que nosotros deberíamos, como medio de comunicación, infiltrar a periodistas a que usen el servicio para que podamos contar de verdad esta historia, porque quizás en un viaje se está cumpliendo, pero en los otros parece que no hay quien le ponga el cascabel al gato. Yo tengo la preocupación de la enfermedad, porque todos queríamos y vamos a tener que aprender en la covidianidad. Pero ¿y si se desata un brote naciente desde ahora con lo que ya tenemos? Si esos políticos preocupados por el 5 de julio no se preocupan porque su militancia te proteja, es gente viva lo que ellos necesitan no necesitan muertos el 5 de julio. Es gente sana, en condiciones humanas para hacer filas y para mantener ese mismo distanciamiento que nos han impuesto en supermercados y ahora en el transporte. Pero como nos estamos comportando, es difícil que lleguemos a la fase 4. Es difícil que podamos ver resultados positivos. Y eso que en la mañana, cuando terminamos ayer el programa, se hizo viral, me llamó muchísimo la atención. No sé si es que es un artículo de primera necesidad, no sé si era que lo estaban haciendo porque son gente que revende, pero óyeme, tiendas y distribuidoras de artículos y accesorios para celulares de la Avenida Duarte y de la José Martí del día de ayer parecían un mercado cualquiera de gente que necesitaba comprar alimentos para sus familias. De tantas personas sin control, sin medidas y sin nadie que le dijera cuáles son los lineamientos y el protocolo a cubrir, a respetar para nosotros prevenir el COVID-19. Yo quiero entender que la debilidad puede ser de nosotros y que aquí hay gente que no está apostando a que esto se convierta o reviva como un brote y que el estado de emergencia le convenga a determinadas personas. Yo quiero entender que fue un descuido de nosotros, los adultos, cansados del encierro, que a nuestra primera oportunidad salimos locos a disfrutar de lo que quizás antes no valorábamos cuando éramos felices y que ahora nos hacía falta. Y no que hay gente deseosa de que todo el mundo incumpla por los beneficios que pueda representar o que representa el COVID en la República Dominicana a determinados sectores de nuestra población. Sin lugar a dudas, esperemos que mañana no amanezcamos con la noticia, con esa misma noticia o con otra similar, y peor aún, que en 1 o 2 semanas las cifras de nuevos casos de COVID-19, cuando ya se comiencen a ver los resultados de lo que se ha realizado en estos días, que por demás puede que se mantengan porque no se tenga la capacidad de realizar tantas pruebas diarias a futuro. Hay una pequeña crisis de pruebas, por lo menos en algunas zonas del país, según las denuncias que he recibido, y por tanto, los casos, la cantidad total de casos, ante un universo menor de que se les realice pruebas rápidas, pues evidentemente será mucho menor. En otro tema, amigos, ayer hubo una reunión del Consejo Nacional de Educación, que es el máximo organismo en materia de educación en nuestro país, en la República Dominicana, por encima incluso del Ministerio de Educación, y definieron que el 24 de agosto sería la fecha de apertura del año escolar, entendiendo que a esa etapa sería, según el pronóstico que tiene el Ministerio de Economía, como una fase 5 de apertura del COVID o ante lo ocurrido por el COVID-19. Ya en esa etapa la economía estaría abierta de par en par, suponiendo que la República Dominicana cumpla con los estándares que se han
se han estimado para esta situación. Sin embargo, en esa Comisión Nacional de Educación no se discutió el tema de la reducción de los pagos a los colegios privados de nuestro país. ¿Y por qué hablo del tema? Aquí mucha gente se ha ocupado, sobre todo en lo macro, en cuanto a casos nuevos de COVID, en si se abrirá la economía o no, cuánto estaremos en esta crisis, cuánto se está perdiendo, pero nos hemos olvidado de que hay una clase media y clase media baja que utiliza el servicio escolar privado porque a veces el público no da abasto, a veces entienden que el público no es de calidad y que pueden fortalecer mucho mejor la educación de sus hijos desde el ámbito privado. Pues el 24 de agosto supuestamente habrá clases, habrá docencia en nuestro país. Sin embargo, yo entiendo que ese mismo Consejo Nacional de Educación debe ver desde ahora, en una próxima reunión, antes de iniciar el año escolar, la posibilidad de que en caso de que no haya una apertura económica y las clases no puedan recibirse de manera presencial, se le haga un descuento de un 30% como poco del pago mensual a los y las estudiantes. Es decir, que si un padre pagaba por concepto escolar de su hijo 1,000 pesos, en vez de esos 1,000 pesos pague 700 si las clases son virtuales. Por otro lado, o poniendo otro ejemplo, aquellos que pagan, por ejemplo, 10,000, que paguen 7,000 pesos durante las clases sean virtuales. ¿Y por qué esto? Primero, ningún colegio puede decirme a mí que tiene los mismos costos. En absoluto. Los mismos gastos será. Gastos, costos de operación, gastos mensuales. Ninguno. Porque el personal, si bien es cierto que hay que pagarle, ahí está, y eso es una parte del presupuesto. Si se destina una parte a internet y a electricidad, que por cierto no se está utilizando tanto en esta época, aunque tengan sus problemas con las distribuidoras, para eso hay una parte del presupuesto. Alquiler de local, también una parte del presupuesto. Pero muchos colegios se han aprovechado y han querido hacer ganancia de pescadores en río revuelto. Y no debe ser así. Y eso debe regularse. Porque no es únicamente el grupo de padres que debe cargar con la presión de esta crisis. Mucha gente no puede pagar hoy día un colegio porque sencillamente no está trabajando, pero ha tenido que hacer cumplir y cumplir ese rol de padre y ese compromiso asumido a principios del año escolar pasado. Sin embargo, conociendo las circunstancias de nuestras escuelas, que en su mayoría están llenas, no dan abasto, y conociendo de que un estudiante no puede perder un año escolar, y visto lo anterior, entiendo que se hace prudente ese llamado al Consejo Nacional de Educación para que no se le cobre ese 30% al menos de la mensualidad habitual a los y las padres y las madres. Porque esa situación afecta directamente al bolsillo de las familias. Y si bien es cierto que los colegios no son una fundación, son empresas y por tanto tienen que recibir beneficios, pero los márgenes de beneficios no pueden ser a costa de que una buena parte de la población se vaya al carajo. Así no se puede. Sencillamente no. Además, una segunda propuesta es eliminar el pago de la reinscripción, al menos este año, al menos a principio de este año, porque sin lugar a dudas, la reinscripción, o más bien el concepto de pago por reinscripción, primero no tiene razón de ser, pero en lo que se discute el pago de reinscripción habitual, también hay que tener presente que el proceso operativo de una reinscripción de parte de un colegio no genera gastos, en absoluto. Como mucho una libreta de pago, pero no para pagar un monto similar al de una mensualidad por anotar el nombre en un papel o en una computadora de un hijo, de un niño que tomará docencias o de un adolescente en el caso que sea. Entonces,
Eso por un lado. Además, el 24 de agosto, yo espero que no quieran saltar los colegios con que ese mes se le debe pagar completo, al igual que en junio, que concluyen las clases el 19 de junio. Eso debe ser emitido por resolución del Consejo Nacional de Educación para evitar que en lo adelante, cuando dos o tres padres comiencen a hablar sobre el tema y se quejen de los altos costos injustos por demás, aquí hay una situación de protesta, porque yo seré el primero en apoyarla. No es llamando al caos, nada que ver, es por las vías adecuadas, a través del Ministerio de Educación en este caso, que se está solicitando que eso llegue al Consejo Nacional de Educación y así evitar las situaciones. Además, y por último, dentro de las 5 propuestas, es que no haya este año una nueva serie de libros, porque sabemos bien que en el cambio de libros para los padres se va una buena parte del dinero que hoy día no existe en los bolsillos de los dominicanos. Y si no se entiende eso, se ahondará en una crisis económica que de por sí está por llegar. Habrá mayores niveles de pobreza en la República Dominicana, mucha deserción escolar, porque los padres que no logran inscribir a un niño en una escuela pública donde las colas a veces inician el año escolar anterior y tampoco pueden pagar el colegio, pues sencillamente los niños abandonarán las escuelas. O los padres harán lo que puedan, lo que esté a su alcance en esta situación, porque así como hay colegios de 500, de 1,000 pesos, hay también de 100,000, 200,000 y hasta 1,000,000 de pesos al año. Y si esos que pagan 1,000,000 al año, bien es cierto, claro, que pueden pagarlo, que tienen cierta holgura, que tienen capacidad, digamos, para, incluso si tienen que bajar de nivel, mantenerse en un colegio con buenos estándares, no menos cierto es que el que paga 500 pesos, 700 pesos, 1,000 pesos de colegio, no tiene en su mano la facilidad de bajar a una categoría menor que esos 1,000 pesos, 2,000 pesos, 500 pesos que paga de colegio. Y eso debe prestarse la atención porque ahondará la crisis educativa que hay en República Dominicana, que de poco ha servido el 4%, y si bien quieren una referencia, esta PISA. No podemos descuidarnos con eso. 5 puntos, y se los recuerdo, Ana Mercy, antes de concluir mi comentario para que después no diga que se dispersaron. Reducción del 30% del pago cuando las clases sean virtuales, si iniciamos el año escolar con clases virtuales. La eliminación del pago de reinscripción para estos estudiantes. El no cobro del mes completo de junio, que concluye el 19, y de agosto, que inicia el 24. Y por último, la no utilización de nuevas series de libros para aprovechar la reutilización de libros anteriores. Y así favorecemos por un lado el medio ambiente y por otro lado tenemos de paso la facilidad de ahorrarnos un dinerito utilizando o reutilizando libros de otras personas, que al final de cuentas es el mismo contenido. Comparto contigo toda una de esas propuestas porque me tocó mi turno de madre y eran las mismas quejas cuando mis hijos a nivel primario y a nivel secundario me tocó cumplir esa responsabilidad de haber crecido bajo la creencia familiar de que a los hijos de los pobres lo único que usted le deja es la educación. Lo único malo, Cristian, de todo lo que tú has planteado, primero es que los colegios privados aquí, absolutamente nadie ha podido con ellos. Y el famoso Consejo de Educación funciona perfectamente para la educación pública, porque los colegios, si la memoria no me falla, entran dentro del concepto de empresas privadas. Y cuando usted inscribe a un hijo suyo en el colegio, usted firma un contrato aceptando todas las disposiciones que ese colegio presenta. Entonces, ese es un pleito
sumamente difícil de ganar, porque usted va por voluntad propia a llevar sus hijos a la educación privada. ¿Qué si yo veo de todo esto que tú has planteado? Que la educación en nuestro país sigue siendo el mismo problema de hace 50, 100 años, que la división de clases sociales siempre va a existir porque habrá una población mediana alta que podrá siempre pagar mejores centros de estudios con toda la La comodidad, tecnología y tecnologías de todo lo punta. que se presenta en el mercado continuamente. Sin embargo, los gobiernos dedican un 4% a la educación, que más que todo la tenemos en infraestructura y no en la preparación de nuestros muchachos. Entonces, esa división de clases, ¿quién es que la promueve? No es Bueno, usted ni yo. no, no, Esa es no. una división de Pero clases que Mercy, viene del Estado. ¿Por qué viene del Estado? Por las propias debilidades del sistema de educación de la República Dominicana. Usted es mucho más joven que yo, pero si usted le da un chin a la memoria, usted siempre va a escuchar a nuestros políticos promoviendo una mejor educación, un mejor contenido. Cada 4 años la educación y esta vez por la pandemia, la salud, son los principales temas de nuestros políticos. no, Lo que pasa es que cuando se sientan en esa silla, se olvidan, se olvidan. se olvidan de Pero, una necesidad tan importante como educar a un pueblo, que creo y mantengo la posición de que a nuestros políticos no les interesa una pero sociedad educada. tú hablas de la cotorra habitual, así mismo lo voy a decir, una Sí, cotorra habitual que dan cada 4 años. no, los colegios de que son empresas privadas, de que por ende tienen sus propias regulaciones, que usted Porque entra por su propio pie. y tú firmas, y si tú Sí, no firmas, sí, claro, tú pero no la entras. ilegalidad de tú cobrarme un servicio que no me das, como es el caso, de tú cobrarme un mes completo cuando tú me das 7 días de clase, como ocurrirá en agosto ¿De quién es posiblemente, esa ¿de quién es responsabilidad? esa responsabilidad? Es Pero ahí cuando tú me donde está el das, meollo de la cuando tú me situación. quieres cobrar también por 19 días de clases en vez de un mes, ¿de quién es la responsabilidad? Cuando tú me cobras por una Vuelvo y te reinscripción digo, que también pasa en las universidades vuelvo y te y que digo, es y que es una buena parte de lo que reciben las universidades, mejor disfrácenmelo de crédito, pero no me quieran cobrar una pero mi reinscripción amor, que es hacer así. Tu ¿quién nombre, regula a los Ana Mercy colegios? Otañez, bien. ¿Ya usted está inscrita? ¿Quién regula a los colegios? Entonces no es así, así no es la vaina. Se supone que las regulaciones emanan del Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Que Educación usted lo oyó la activo, aplica el posteriormente consejo usted lo ha visto activo últimamente, ¿verdad? por la situación que Por hoy la día. situación, pero usted después en el año escolar, usted oye el consejo. El Consejo Usted ha visto una medida. se reúne, pero para medidas que hasta cierto punto son inútiles. Se ha reunido el Consejo y ha logrado una reconversión del contenido que se ofrecen en las Es escuelas. que los contenidos son los que promueven esa división de clases. Pero se ha reunido el Consejo Nacional de Educación, claro, perdón, se ha reunido para sacar gente de la historia, para cuidar apellidos importantes que tuvieron actos relevantes en el pasado y que hoy día también siguen siendo parte vital de la infraestructura del sistema como está, Para beneficiar dominicano, ahí editoras, sí, para para beneficiar beneficiar editoras, editoras, para para solicitar cambiar, cambios claro. de series con el mismo contenido porque no te incluyen ni un pelo más. Oye, Pero el entonces, negocio más grande que tenemos en este país en educación, fuera de lo que usted ha señalado, es el cambio de libro anual. pero y obligatorio, o sea, yo no O sea, tú entiendo. no puedes, gracias a Dios, mis hijos estudiaron en un colegio y anualmente yo tenía que llevar dos hojas por cada hijo, porque la lista de libros no te cabe en una sola cuartilla, Pero, como decimos los periodistas, no te cabe en una hoja, son 2 hojas y pero yo te voy 3. a poner el ejemplo más sencillo. Tú conoces incluso a mi hermana. Mi Sí. hermana cursó un nivel por encima de mí. O sea, que se supone que en cualquier sistema yo podía utilizar los libros que ella dejaba. Ujú. Ve a ver cuánto yo pude utilizar. No, no se puede. Porque todos los años Sin, cambiaban la serie. sin Y si no embargo, era con esa serie, entonces, desde el colegio, porque también hay que decirlo, los colegios reciben una gran cantidad de dinero en comisiones cuando eligen las igual que editoras, los médicos, cuando así eligen, como el médico cuando elige eligen las X o editoras, Y pastilla para indicarle a usted, porque es igualito. de porque es del laboratorio Ana Mercy, así mismo dicen, no, esto es de editora Cristian. Cristian me pasa un cheque Sí. a final de año por 100,000 pesos. Y cuando tú no encuentras los libros, Ajá. tú no has vivido esa experiencia, pero tú verás que la vas a vivir. Cuando tú no encuentras un libro de la famosa lista,
Hay sitios específicos donde son los Sí, mismos no, profesores del te colegio lo que te dan, mandan. exacto. El que te colegio te manda- dice, ah, no, cualquier No, cosa llama ese número sí, y te lo ponen en la lista ve a muchas tal veces. sitio. Entonces, Con em- eso es un esquema de entonces, corrupción que hay que acabar con él. pero Pero ahora vamos a de hacer, dónde viene el pero oye, vamos a esquema? hacer una excepción a ese esquema de corrupción. Vamos a validarlo, pero vamos a hacerle una excepción por la situación del COVID y tomen en cuenta esas 5 medidas para evitar que se les rieguen los padres en el país. Pero Cristian, Homero, que aspira a una diputación por el Partido Reformista Social Cristiano aquí en el Distrito Nacional, siempre Homero González. sí, ha basado su campaña en reconocer todo eso que tú estás pidiendo referente a los colegios privados en la República Dominicana. Y aquí estamos tú y yo gastándonos la boca, metiéndonos con un sector poderoso que absolutamente ningún gobierno de la República Dominicana ha tenido la intención de lastimar. Porque las quejas contra el sistema de educación privado no vienen desde ahora. Ahora yo te voy a hacer una historia. Cuando yo entré pasé a séptimo, en Cotuí se usaba el plan Reforma. Y el plan Reforma comenzaba, recuerdo como ahora, en una hora mucho más temprano, y yo tenía una cantidad de materias importantísimas que el sistema de educación ahora no tiene. Y de pasar del colegio donde yo estudié mi primaria, que era quizás la institución del momento, y que quizás, yo tengo que decirlo aquí, la primera vergüenza que yo le hice pasar a mi mamá, me dio una beca de 4 años en un colegio, y fue cuando yo entré a primero. Y ella, esa primera vergüenza pública me dio para que yo me ganara una beca. Y después de ahí yo pasé al sistema público, que era mejor sistema que el privado, hasta un punto. Yo te puedo decir a ti que yo estudié en un sitio donde yo recibí educación para el hogar, donde yo tenía moral y cívica, donde mis compañeros, cuando las hembras íbamos a educación para el hogar, ellos iban a un taller con el profesor Juan a aprender cosas que le iban a servir para después, que es una parte que ningún hijo entiende. Cuando la mamá le pone un horario extra, nunca entiende porque ese es su tiempo libre, para después de adultos reconocer que eso que se aprende a esa edad no se olvida nunca y para muchos es resolver un problema. ¿Cómo cambia? ¿Cuándo se perdió esa formación en el nivel público que teníamos nosotros, que no le daba quizás por los tobillos a muchos colegios? Se perdió como se perdió las propias empresas que han surgido en este país para suplir las necesidades que los gobiernos no cumplen. ¿Por qué usted tiene un tinaco en su casa? ¿Por qué usted tiene una cisterna? Porque el gobierno no cumple con el agua. No puede hacerte llegar el agua. No te hace llegar el agua. ¿Por qué tenemos inversor? ¿Por qué tenemos planta? Porque el gobierno tiene un problema con las eléctricos, que a usted se le va la luz y si no usted paga carísimo, si no le mandan el recibo doble y usted tiene que buscar la manera de suplirla. Históricos de la República ¿Por Dominicana. qué tenemos que ahora? ningún partido le ha encontrado, encontrado y le han planteado soluciones, pero ninguno en la realidad lo ha llevado. Son los 5 problemas que siempre hemos tenido: agua, energía eléctrica, educación, salud. ¿Por qué tú necesitas, Ana Mercy, ir a una corrupción. clínica? Entonces, para allá voy. ¿Por qué usted no va a un hospital público? ¿Por qué usted se corta, le da un dolor, le pasa cualquier cosa y aquí todo el mundo tiene que tener un seguro o pagar un seguro extra? Porque los gobiernos no se han preocupado por mantener un estado una salud al servicio del pueblo, que usted no tenga que pagar un extra. Lo propio pasa en educación. Los pobres crecimos escuchando esta frase: lo único que yo le puedo dejar a mis hijos es educación. Entonces, ¿qué hace el padre? Esforzarse el doble para darle a sus hijos medianamente una educación que es lo único que le va a quedar para el resto de su vida, porque la educación pública no cumple. Entonces, todos los problemas que a nosotros nos han aquejado en los últimos tiempos siguen siendo lo mismo, no importa. Estaba Balaguer, estaba el PRD, estaba el PLD, y como quiera siguen siendo los mismos. El problema del agua, el problema de la energía eléctrica, el problema de la seguridad social, el problema de educación y el problema de salud. Y busquen cualquier programa de campaña y ustedes se van a dar cuenta que esos 5 problemas son los principales males que vamos a solucionar hasta que llegamos al poder y nos olvidamos de muchas cosas. Entonces, lo de educación en este momento debe venir de arriba.
debe venir del consenso rápido que se hace aquí cuando hay un sector que beneficia a un grupo y que puede ser lastimado o entra en preocupación cuando las masas populares se dan cuenta de que ese sector no está oprimiendo. Lo de educación no se va a resolver. ¿Tú sabes por qué no se va a resolver? Porque ¿cuánto tiempo tenemos peleando por la reinscripción, por pagar a junio, por pagar a agosto? No se va a resolver porque ustedes lo primero que Derecho a examen. derecho a examen, porque usted tiene que firmar un papelito. Es como una plaza que yo iba a alquilar un local. Claro, eso es lo más importante. El horario está. Si usted no va a cumplir ese horario, no firme. Así son los colegios. Usted va a pagar tanto. Si usted no va a pagar eso, si usted no está dispuesto, no firme. Sí, pero yo voy a pagar tanto por un servicio determinado. Sí, pero aquí hay gente que te da el servicio determinado. Sí, no, pero si me lo dan yo no tengo problema. Ah, Si me lo dan yo no tengo problema. Aquí hay colegios. El que me da el mes completo, Aquí por ejemplo, el que me colegios inicia te la da clase en todo, septiembre, ¿verdad? que te cobre septiembre. Yo no puedo dejar de pagar septiembre. Si me iniciaron la clase el 1 de septiembre, yo no puedo dejar de pagar. Cristian, Ahora, pero si me iniciaron la clase el 25 o el 24 de agosto, como es, o como va a ser el caso, si no afecta el COVID, yo tengo que pagarte el mes completo. Negativo. Esa vaina aquí tiene que acabarse. Cristian, aquí tiene que acabarse cuando eso no pertenezca cuando ese tipo de negocio en educación no pertenezca a determinados apellidos y a determinadas familias. Así se va a acabar. Pero mientras tanto la educación va a tener esa brecha entre unos y otros. Mientras tanto, además eso es un negocio privado, esa es la mayor excusa que te da un colegio. Si usted firmó, usted tiene que cumplir. Está bien. Entonces. Además, ¿tú quieres más robo que el pago por adelantado? Está si bien. tú no pagas un mes por adelantado, el muchachito no entra. Raquel entra, si paga un mes, hay que pagar un mes. ¿Usted no ha llegado ahí? Cuando usted tenga su primer hijo, yo quisiera estar en mi casa mirándolo a ver. No, porque precisamente por eso que estoy luchando. Usted va a tirar el grito. y la famosa reinscripción. A la portada de los periódicos. El periódico Listín Diario, tercer mes bajo el ataque del coronavirus, sin miedo a la pandemia. Miren qué foto más expresiva, lo dice todo. Eso es en el metro, ¿eh? Imagínense ustedes en otro sitio donde no haya control. Muchos usan las mascarillas como un adorno. No se sabe dónde la mascarilla se ve más fea. Si abajo de la mandíbula. Sí, como la barba, viene como una barba, un tapabarba. Sí, o como cuando la gente se la suelta en un lado de la oreja. Tú no sabes dónde se ve más feo. Relatan las horas dramáticas de un naufragio. Señores, todavía estamos intentando buscar mejor vida a través de irnos de manera ilegal. 11 jóvenes de Baní embarcaron en una yola en el malecón de San Pedro de Macorís el pasado 15 de mayo rumbo a Puerto Rico. El 15 de mayo. O sea, eso fue ayer. Estábamos tan pendientes al COVID que esa yola pudo salir y nadie la vio. 4 de los jóvenes vanilejos que estuvieron a punto de morir en la travesía son los que aparecen en esta foto. Abundan los hackeos en la cuarentena. Autorizan el pase de curso con condiciones. Usted verá problema de gente que no entiende. Las ciudades vuelven a la normalidad de antes. Y en el editorial, la reapertura de la economía. Estas son las principales informaciones del Listín Diario. El periódico Hoy en su portada, hombres y mujeres juntos. El pleno de la Junta Central Electoral decidió ayer que permanecerá igual el horario de votación de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El próximo año escolar iniciará el 24 de agosto. Seguimos, Lidón controla hilos del próximo torneo, vence plazo de entrega de programas de gobierno. Ahí ven las imágenes del Metro de Santo Domingo, de la OMSA y de una parada de motoconchistas. Arranca con cautela la covidianidad. ¿Cautela de qué? ¿Con cautela dónde? Si cautela lo ven. Ay, Dios mío, el mundo también. España extendió la emergencia y en economía empresas tendrán que agilizar el cambio digital. Ahí ven las estadísticas del COVID-19. Y dice que generan optimismo electoral. Más de 800,000 trabajadores se reintegran en empresas. Inspectores verifican si cumplen protocolos de antivirus. Que inicien por donde llegan esas empresas. El medio de transporte. Banco Central instala equipos para desinfectar billetes monetarios. Es la información que trae el periódico Hoy este día. El periódico Diario Libre.
Leonel aboga por la creación de un corredor tecnológico, siempre pensando alto. Y uno apoyándose lo que no traje en educación. El gobierno dispone de distribución de 3 millones de raciones de alimentos. Finjus urge preparar voto en el exterior. MIPYMES serán claves en reactivación de economía. Y el grupo CCN con un mensaje de esperanza para el país. Junta Central Electoral, primer boletín con 20% de los colegios. El griterío, usted lo verá. El deporte retornará en agosto, gloria a Dios. El país retoma dinamismo económico luego de 2 meses de cierre por el COVID-19. La población respetó las medidas sanitarias dispuestas. En Santiago abrió el 85% del comercio en el centro histórico, manteniendo el distanciamiento social en el metro. Todo eso fue temprano en la mañana. Como parte de las disposiciones para reactivar por etapas las actividades productivas dispuestas por el gobierno tras 2 meses de cuarentena, el transporte público estatal que incluye el metro, el teleférico de Santo Domingo y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA comenzó a transportar miles de pasajeros bajo estrictas vigilancia de las medidas de distanciamiento social y de desinfección de las áreas utilizadas por los usuarios en este sistema de transporte. Año escolar abre el 24 del mes 8, o sea de agosto, y aplazan las pruebas. Estas son las principales informaciones del Diario Libre. El periódico El Día dice, en los espectáculos, película Rafaela, producción dominicana, gana festival en Panamá. Se posicionó por encima de casi de todas las películas latinoamericanas en su área. Felicitaciones. Pacientes dados de alta superan los que siguen enfermos de COVID-19. El ministro de Salud considera favorable realizar los comicios en las actuales condiciones. La improvisación y el uso de mascarillas matizan apertura. Era notorio en muchos lugares que no definían protocolos. Distanciamiento físico fue escaso. Año escolar iniciará el 24 de agosto, según el Consejo de Educación, y la fecha que fijó, posterior al cambio de mando. Junta Central Electoral inicia horario para votar 5 de julio y Estados Unidos restringe vuelos desde Sudamérica. Es la información que trae el periódico El Día. Seguimos. El periódico El Caribe, Consejo dispone pasar de curso a todos los estudiantes, quienes no alcanzaron el 70% en secundaria y el 65% en primaria estarán en un proceso de recuperación. También acuerda posponer las pruebas nacionales para septiembre e iniciar el próximo año escolar el 24 de agosto. Miren cómo comenzó a funcionar el metro ayer en la mañana, el metro bajo el rigor del distanciamiento, donde están los piecitos usted puede estar. Ministro dice no manipula datos sobre el COVID-19. Oh Dios, ¿y quién se inventó eso? Junta Central Electoral deja la misma hora de votación para las elecciones. Hacienda, mayor recepción de fondos de pensiones. La economía se mueve tras el letargo de 2 meses. Leonel propone pilares para cambiar, no se lee de aquí, para los cambios en el país. Estas son las principales informaciones del periódico El Caribe. El Nuevo Diario, el último en la lista, dice en su portada, tímida vuelta a la actividad del Metro de Santo Domingo. PLD y PRM, casillas 1 y 2, Junta Central Electoral dará el primer boletín con el 20%. Ojalá nos ayude, es el editorial de Percio Maldonado sobre la vuelta a la normalidad tras el COVID-19. Más información en elnuevodiario.com.do. Nos vamos a la pausa. Mantenga la sintonía con Despierta RD.